Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. Este es el programa institucional de Sintra-EMS de Subdirectivo Bogotá, el sindicato de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la capital. Hoy quédese con nosotros porque hablaremos de nuestro río Bogotá. El río Bogotá es el principal cauce fluvial de la sabana de Bogotá. Desemboca en el Magdalena, que llega al Mar Caribe. No es navegable ni caudaloso. En su cuenca viven cerca de 9 millones de personas, de las cuales 8.500.000 están en Bogotá. Tiene una longitud aproximada de 380 kilómetros. Presenta altísimos niveles de contaminación, aunque está contaminado desde muy cerca de su nacimiento. El grueso de los tóxicos y desechos industriales y urbanos se los debe a Bogotá. Desde hace varias décadas se han desarrollado programas e iniciativas para descontaminarlo. El río Bogotá nace en el páramo de Guacheneque, en las proximidades del municipio de Villa Pinzón, al norte de Cundinamarca, a una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Recorre la provincia de Almeidas y la sabana de Bogotá del norte a sur, bañando con sus aguas 16 municipios de Cundinamarca y localidades de Bogotá. En la ciudad de Bogotá recibe las aguas de los ríos Salitre y el Fucha, así como la mayor parte de los desechos líquidos y contaminantes y algunos desechos sólidos que lo convierten en un cauce de aguas negras muy contaminadas. Y para continuar conociendo más sobre esta belleza hídrica que tenemos, que es el río Bogotá, nos acompaña el ingeniero, investigador también, Pablo Elías Rueda. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Usuarios del Río Bogotá. Ingeniero, gracias por acompañarnos en Vive el Agua. A ti, Gladys, muchas gracias por la invitación. Todos los usuarios del río Bogotá estamos muy emocionados por esas noticias de que en 10 años vamos a poder nadar en el río. Es lo que todos esperamos y hablemos de eso. Hablemos de cómo está compuesta la cuenca del río Bogotá. Bueno, es muy interesante hacer que los usuarios conozcan el tema pedagógico. Más que hablar del río, tendríamos que hablar siempre que hablar de la cuenca. La cuenca es como una totuma. Cuando llueve el agua, toda queda encerrada. Entonces queda encerrada en esta maravillosa lago que fue alguna vez y que se desocupó porque Bochica rompió este espacio, rompió la cordillera. Entonces la sabana de Bogotá o meseta de Bogotá es una planicie maravillosa que no se encuentra en ningún lugar del planeta, ni en otro lado de los Andes, ni en Estados Unidos, ni en los Alpes, ni en Asia. 2.600 metros verdes siempre. Entonces este gran lago se desocupa por el estrecho Bochica, que es donde hoy están instaladas las compuertas de Aricachín, y allí se instalaron para poder generar energía siempre. Entonces es una cuenca maravillosa que reúne un agua con la cual se genera energía. ¿Con cuál agua? Con la que llueve y con la que generamos todas las casas de todas las viviendas que principalmente la traemos de Chingaza. Los bogotanos vivimos del páramo de Chingaza. Cuando hablamos de la ronda hidráulica del río Bogotá, ¿a qué nos referimos? Bueno, los cauces hídricos deben ser preservados y entonces se habla de ronda hidráulica y de zona de manejo y preservación ambiental. Entonces, cada ente que regula los ríos define un área que debe ser protegida, que en Bogotá son 300 metros, pero en los municipios vecinos pues eso es mucho menos. Entonces Bogotá, desde el puente de la Virgen en Cota, donde Bogotá se divide con Cota, hasta Alicachín, en ese tramo hacia la Bogotá son 300 metros que debemos preservar. Esa es la ronda hidráulica que debemos preservar, que son la zona de manejo y preservación ambiental. Pero los otros municipios deberían hacer algo igual, que es la invitación que deberíamos hacer a esas administraciones. ¿Por dónde pasa entonces el río Bogotá? Entonces el río pasa por la mitad de una gran planada, una gran meseta, que aquí estamos junto a los cerros orientales y las antípodas son los cerros, el Alto del Vino. Entonces, en ese hay una gran, mejor dicho, desde Cisga hasta Cibaté vamos a encontrar plano. Tú vas plano. ¿Y qué es esa planitud? Significa, y para que los oyentes tengan un poco de qué va a pasar en el futuro, Bogotá va a tener 30 millones de habitantes.
va a ser desde el Cisga hasta Cibaté, todo donde hay plano van a haber casas, como el Distrito Federal. El Distrito Federal no es que hayan construido un distrito planificado, no, sino que se han unido todos los municipios. Por eso es importante que haya una planeación regional de esto. Entonces el río, que es un hilito, que está a espaldas de todos, pasa por la mitad de aquí al Alto del Vino, pasa el río Bogotá de manera sinuosa, con muchos meandros, muy silencioso porque es plano. Esa es la característica del río en la cuenca alta, y desde el estrecho Chica comienza una gran caída hasta Girardot, que es la cuenca donde se oxigena un poco el río. Principal problemática del río Bogotá, de la cuenca. Bueno, es un tema complejo, y es decir que Bogotá tiene 3 cuencas sanitarias. Alrededor, aquí estamos al pie del río Arzobispo, y alrededor de este río y de los 3 ríos principales, Arzobispo, Fucha y Tunjuelo, hay unas tuberías gigantes donde van todos los desechos líquidos nuestros. Entonces hay unas tuberías que se llama cuenca sanitaria, que va por esos cauces porque es la parte más baja, y hacia allá va lo que nosotros generamos, va por esos cauces, y de allí hoy tristemente van al río Bogotá. ¿Por qué? Digamos, ¿quién es la que debería encargarse? Pues nuestro recibo del abastecimiento y alcantarillado. Entonces la empresa de acueducto definió 3 cuencas sanitarias donde deberían existir 3 plantas. Pero eso hoy cambió, y solo existe la planta del Salitre por el río Arzobispo o Juan Amarillo, y va a haber una al final de la sabana de Bogotá en el municipio de Soacha. Hablemos ahora de la Petar Canoas. ¿Están ya asegurados los recursos? ¿Cómo está distribuido? Bueno, yo quiero decir desde el lado de los usuarios, en el 2011 hubo un anuncio muy similar. En el Palacio de Nariño se reunió el gobernador de la época y se dijo que vale mucho dinero estas plantas de tratamiento, que iban a asegurar los recursos. Entonces, lo que ya los usuarios debemos ser conscientes es que el recibo del acueducto en la parte de alcantarillado nos va a subir muchísimo, porque esos recursos, que son créditos, los vamos a pagar los usuarios. Para esta planta de tratamientos de aguas de desecho, el principal aportante es Bogotá, obviamente, que es el que más genera esos desechos. Luego es la CAR, mediante otros créditos, y finalmente la gobernación. Los bogotanos debemos saber que hoy parte de nuestro impuesto predial va destinado a esas obras, y siempre irá destinado a esas obras. ¿Algo de cronograma para esta construcción? Bueno, pues sigamos la idea de nuestro alcalde, que dijo que en 10 años vamos a nadar. Esta es la obra más importante, lo dice el alcalde bien cuando dice que es como 1 metro. Realmente va a ser una obra muy importante porque la necesitamos todos, y está por definirse, digamos, es un gran anuncio que debemos estar todos atentos para que eso se logre en realidad. Algunos ambientalistas, ingeniero, han considerado conveniente la construcción de la planta Charquitos. ¿Por qué se tomó la decisión de construirla en Canoas? Bueno, los que conocemos el territorio, y yo participo de algunas ideas, la riqueza de nuestra agua sirve para generar energía. Y lo que no se ha dicho mucho es que el embalse del Muña lo dañamos los bogotanos, porque todas nuestras aguas van al embalse del Muña. Esto se puede corregir, y una de las formas para salvar el embalse del Muña es que la ubicación de la planta en Canoas se traslade para Charquito, donde termina el túnel y donde vamos a tener unos ahorros importantes. Pero bueno, esa decisión será discutida en el trámite de la licencia ambiental y todos los estudios que haga el Banco Mundial para hacer la erogación de recursos. Pero son sitios muy cercanos que va a ser allí, no hay otro sitio donde es en esa región de Soacha donde tendremos que hacer esta planta de tratamiento. Ingeniero, el tiempo apremia, tengo tantas preguntas para hacerle, pero importante que le contemos a los televidentes los retos que tiene el saneamiento del río Bogotá. Es muy importante usar la palabra saneamiento, porque el sanear es evitar que le llegue agua contaminada al río. Entonces, se usaba mucho la palabra descontaminar. ¿Qué es descontaminar? Contaminémoslo y descontaminémoslo. Entonces, el saneamiento es evitar que el agua de nuestros inodoros y de las industrias lleguen al río. ¿Cómo se hace eso? Pues conduciendo las aguas a unos sitios adecuados
y de allí llevándolas a las plantas y limpiándolas. Entonces esto que puede ocurrir paulatinamente va a hacer un avance con la petar salitre y luego con la petar canoas, para que es inevitable limpiar las aguas a través de esos tratamientos. Lo importante sería la política debería decir descentralizar los tratamientos, o sea, que no sean plantas grandes, sino están en las normas que cada edificio, cada unidad residencial tenga su propia planta de tratamiento. Así como reciclamos los desechos sólidos y nos baja el recibo, que los edificios puedan hacer un tratamiento inicial y nos baje la tarifa. Es lo que la normatividad permite y que hacia allá debemos ir. La relación que tiene la generación de energía con el saneamiento. Importantísima para Bogotá, hay que decir la verdad. Esta cuenca maravillosa solo reúne agua para una cadena de generación y tenemos construidas 2 cadenas, una que va a lo largo del río, la cadena Casalco, y la otra Pagua, que ya mencionamos, que va a través del Muña. Pero como es una totuma, digamos, no reúne tanta agua. Por eso a futuro yo hablaba de 30 millones de habitantes, que seguramente es el agua maravillosa de Sumapaz. ¿Cada cuánto se nos recargan los páramos? Cada 24 horas, porque cada 24 horas llegan las nubes de la Orinoquia y de la Antártida, pero vienen de la Antártida y del Océano Atlántico, y estas nubes, las que pasan en este momento por acá, son las más altas, las otras se han quedado allá, solo con que toquen la montaña nos dejan el agua. Entonces esa agua va a ir finalmente siempre a generar energía. Podemos duplicar la capacidad de generación en la cuenca del río Bogotá con el agua del Sumapaz. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarlos. Muchos temas nos quedan pendientes. Por favor, déjese invitar a otro programa. Claro que sí, sobre esto tenemos 10 años y yo invito a los usuarios, a los trabajadores de la empresa, que estemos siempre cuidando estos recursos y le hagamos mucho seguimiento a esta maravillosa noticia que por fin el río Bogotá va a ser saneado y que vamos a poder nadar en él. Eso es lo que todos queremos, y queremos también compartir con ustedes lo que tiene que ver con los cortes de agua programados para esta semana. Preste atención. Los siguientes son los cortes de agua programados por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá para la siguiente semana. Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales, tuberías, grifos y sanitarios, entre otros. Lave los tanques de almacenamiento mínimo 2 veces al año. Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmalas antes de 24 horas. ¿Sabes en qué lugar exactamente se ubicaba el chorro del fiscal? A. Calle Octava con carrera cuarta. B. Calle 12 con carrera primera. C. Calle 25 con carrera 13. La respuesta más adelante. Bogotá está creciendo de manera desmedida y estamos preparados para eso. Aquí se lo contamos. El POT es la norma que señala cómo y en qué condiciones se ocupa el territorio de una ciudad. Es decir, fija las reglas del juego y define los proyectos que deben realizarse desde el sector público y lo que pueden hacer los privados. Bogotá, la ciudad que se prepara para construir un plan de ordenamiento territorial para los próximos 15 años, tiene un saldo en rojo del que se aprobó en el año 2000. El diagnóstico revelado muestra los déficits que tiene la ciudad para garantizar la vida de sus 8 millones de habitantes y de los más de 1.400 de los municipios que lo rodean en los próximos años. Uno de los retos será asegurar vivienda para 2,7 millones de hogares de Bogotá y su región. Un reto mayor es cómo enfrentar el problema de movilidad interno y con sus vecinos, pues hoy en Bogotá se realizan 15 millones de viajes al día y solo el 10% se hace en carros particulares. En los últimos 8 años, la flota de automóviles se incrementó un 70%, pero no se construyeron nuevas vías, a pesar de estar incluidas en el POT.
Hoy hay 2 millones de carros particulares. Junto con el reto de la vivienda y la infraestructura, en 60 años no se ha construido una sola vía de acceso. El nuevo POT debe ayudar a enfrentar la informalidad que se refleja en el hecho de que el 96% de sus empresas son micro y pequeñas y el 43% del empleo es informal. A eso se le suma la alta concentración de actividades económicas alejadas de las zonas residenciales, que influye en los problemas de movilidad y en los largos tiempos de viaje que deben enfrentar a diario sus habitantes. El desarrollo urbano de Bogotá debe ser el resultado de la participación ciudadana, de la participación política, de la definición de las entidades del Estado a nivel gubernamental, a nivel nacional, pero a nivel distrital, para definir exactamente qué es lo que se pretende a largo plazo. Si no tenemos una visión y un plan de largo plazo, el desarrollo de Bogotá, vamos a tener iniciativas particulares y temporales, como ha ocurrido con los gobiernos distritales. No es el alcalde el que define, sino es la ciudad la que toma la decisión si quiere densificar hacia arriba para aprovechar el espacio que tenemos y no ampliar en cobertura en área a toda la sabana de Bogotá. Sin embargo, las dos tienen ventajas y desventajas que habrá que definir en su momento por efectos de los servicios públicos que ello implica, aprovechando los que existen en el centro de Bogotá. Si se densifica hacia arriba, pues se aprovechan los servicios públicos y la movilidad correspondiente, pero generaría problemas exactamente también de movilidad por la concentración de gente y de personas en el centro de Bogotá. Si se amplía, habría que definir hasta dónde y con qué consideraciones, no solamente las ambientales que son conocidas por todo el mundo, sino consideraciones realmente de productividad y competitividad de la región. Por lo tanto, esa discusión tiene que darse en los nuevos planes de desarrollo urbano, los planes de desarrollo territorial de Bogotá, pero una discusión que sea sana, con intereses que recojan realmente la visión de una sociedad y de una comunidad en Bogotá que está esperando que se defina un horizonte claro. Bogotá ha tenido demasiados esfuerzos, demasiadas visiones, demasiadas particularidades, pero no se ve una propuesta que recoja el quehacer de Bogotá como capital de la República y que generalmente desarrolla competitividad y productividad no solamente para la región Bogotá-Cundinamarca, sino para el país. En Vive el Agua tenemos este espacio de denuncia y una de las subdirectivas a nivel nacional nos hace la siguiente. Vivimos un problema desde hace año y medio aproximadamente, donde el gerente de Empocabal firmó un contrato con una empresa privada, una SAS, la cual sin ninguna trayectoria, sin ninguna experiencia en acueducto del alcantarillado, quiere invadir a Santa Rosa de Cabal con una empresa privada. Esa empresa privada no tiene infraestructura, no tiene planta de tratamiento, no tiene redes y solamente cuenta con una oficina que es la que representa a la tal empresa llamada Sariviera Eucarias. ¿Qué pasa? Santa Rosa de Cabal le está vendiendo en este momento a 36 pesos el agua cruda, el metro de agua cruda a esta empresa. El agua tratada la vende a 750 pesos, lo que quiere decir que Santa Rosa de Cabal y sus usuarios en el futuro se irían hacia esta empresa por el valor del metro cúbico. Cuando ya toda la población esté inscrita en esa nueva empresa, como es una empresa privada, esa empresa no dudaría en ningún momento en alzar las tarifas del agua, subirlas al máximo, porque ya no tendría un control en la cuestión de los precios. Si Santa Rosa de Cabal paga a los usuarios 1.442 pesos el metro cúbico, entonces en el futuro sobrepasaría el metro cúbico para los santarrosanos de esa manera. Pero ¿cuál es el problema en total? Es que Empocabal, que se llama la empresa de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de Santa Rosa de Cabal, sería carcomida por una empresa privada donde los dineros vienen de la parte oscura que no sabemos de quién es, y que Santa Rosa de Cabal prácticamente sería acabada por el sector privado. El Colegio Ramón B. Jimeno tiene emisora y en Cómo Vamos les contamos cómo avanza.
Hace 6 meses nació el Recorrido de la Tiza, un proyecto radial con estudiantes y docentes del Colegio Ramón B. Jimeno que tiene como finalidad complementar la educación y fomentar campañas educativas. Este plan fue apoyado por la Asociación de Padres de Familia, las directivas del colegio, su rector, Carlos Correal, y con el aval de la vicepresidencia y los docentes de todas las áreas. Actualmente el programa se enfoca en que a través de la radio los estudiantes tengan la posibilidad de alejarse de las actividades que pueden perjudicar su desarrollo académico. Hola a todos los televidentes de Vive el Agua. Mi nombre es Geraldine Castro. Soy del curso 10-3 y pertenezco al Colegio Ramón B. Jimeno. Hoy quiero darles la invitación a que nos escuchen y sintonicen nuestra radio RBJ. Aquí tratamos diferentes temas, como lo que vendría siendo farándula, actualidad, datos curiosos, inclusive temas de fin de semana para esas personas que no saben qué hacer. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales Facebook y Twitter y YouTube con el @elrecorrido de la Tiza. El Recorrido de la Tiza cuenta con un nuevo formato, buscando distinguirse de los programas convencionales, dejando de lado las típicas bromas, música ofensiva que maltrate a la mujer o que induzca a usos de droga o alcohol en los adolescentes. Hola a todos, mi nombre es Francisco Tovar, soy del curso 11-2 del Colegio Ramón B. Jimeno, aquí en el Recorrido de la Tiza. Soy el integrante más reciente y pues en mi opinión personal este programa de radio es muy bueno para nuestra institución, ya que nos ofrece un canal de comunicación a toda la institución y nos vuelve como más unidos como colegio. También nos gusta tener invitados en cada grabación para hacer diferentes tipos de preguntas y aclarar dudas que tienen los estudiantes contra los docentes. Su contenido es educativo, moderno y fresco para todas las edades, hecho por jóvenes para todas las edades y con las puertas abiertas a todo aquel que quiera participar. Tenemos historias de trabajadores de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá que queremos compartir con ustedes, gente que se destaca. Mi trayectoria en la empresa ha sido de 16 años, de los cuales empecé por un contrato que se llamaba Grifo. Ahí empecé en digitador en la noche, aproximadamente fue un año. A los 6 meses pasé a ocupar un cargo que era supervisor de reclamos. Bueno, se acabó ese contrato. Después de eso, un contrato pequeño que fue Impacto Minería. En Impacto Minería ahí estuve también digitando, ¿sí? Fue un contrato de 6 meses. Después ya entraron los contratos grandes con los gestores, que fueron por 5 años, que era con Aguasur, pero entonces antes de entrar con Aguasur entré por medio de AN. En AN está el coordinador de revisiones internas. En AN duré 1 año y medio, después pasé a Aguasur. ¿Sí? Ahí pasé como técnico de suspensión, reinstalación y cortes. Después de esto, aproximadamente en el 2010, salió la oportunidad de presentarme al cargo de coordinador de suspensión, corte y restauración. Después se dio la oportunidad acá en la empresa de acueducto en el 2013, en enero, ¿sí? Que fue una experiencia, pues digo, maravillosa porque fue el sueño de nosotros, entrar acá en la empresa, ¿sí? Porque nos damos cuenta que trabajar directamente con la empresa la calidad de vida era mejor. Y efectivamente fue así, ¿sí? Aunque íbamos en el gestor, pude sacar mi carrera profesional y mi especialización. Aquí siento que he logrado calidad de vida más, ¿sí? Gracias a Dios ya pude comprar mi apartamento, ¿sí? Mi carro. Y pues afortunadamente pues siempre nos ha bendecido, ¿sí? Y también gracias a lo que han logrado los sindicatos, porque lo que le dan a uno adicional, se sabe que es por lucha de ellos, y esto nos sirve mucho. También para los beneficios de nuestros hijos, nuestra esposa, ¿sí? Y uno puede proyectarse hacia futuro, ¿sí? Aquí en la empresa, a pesar de que tenían conocimiento, he aprendido mucho, que cada día uno aprende experiencias nuevas. Yo pues, pensé que al entrar acá, pues mi conocimiento no iba a abarcar más, pero me he dado cuenta que sí, ¿sí? Y el tener esa experiencia directa con acueducto, con las nuevas compañeras ha sido muy chévere. Aquí ha sido un grupo de trabajo muy consolidado, ¿sí? Nos apoyamos, independientemente que nosotros, uno es en un área, ¿sí? Toda la división, siempre estamos dispuestos para ayudarnos. ¿Sabes en qué lugar exactamente se ubicaba el chorro del fiscal?
La respuesta es la A, calle Octava con carrera cuarta. El Chorro del Fiscal fue construido hacia la primera mitad de la última década del siglo XVII y se encontraba entre la calle Octava, carrera sexta y séptima. Al respecto, existen dos versiones. José II Peña afirma que fue construido por el Marqués Lozano desde que se hizo merced del agua, con la obligación de poner al público una fuente de la misma agua de la cañería que se le había concedido. La otra versión, al parecer más acertada, la dio José Manuel Marroquín, quien mencionaba que a finales del siglo XVIII habitaba la casa que quedaba sobre la fuente que llevaba el nombre del fiscal don Francisco Javier Zarratea, conocido en la ciudad como el fiscal durante largos años en las que permaneció en ella. Finalizamos Así Vive el Agua. No olvide que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, ver nuestros programas en el canal de YouTube. El agua es vida y no se privatizará la vida. Feliz tarde para todos.